Marijo, ¿cómo estás? Hola. Muchas gracias por dejarnos, por invitarnos a tu casa. Cuéntame, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Está en su casa. Muchas gracias. Y todo perfecto. Sí, nos hicimos un poquito de tiempo, perdón, el tráfico está bastante pesado hacia estos rumbos, pero muchas gracias por recibirnos. Cuéntanos un poquito de la situación que viviste, no solamente de cuando caíste en las apps, en ese momento preciso, sino siempre hay como un pre, ¿no? Cuando uno cae en las apps es porque generalmente las cosas ya no iban tan bien. Entonces, ¿nos puedes contar de un poquito de antes de que cayeras con las apps y hasta ahorita, cómo estás viviendo ahorita este momento? Bueno, ahorita ya en realidad es un poco más tranquilo, pero al principio sí fue... Primero fue por curiosidad, luego ya fue por necesidad y luego ya no me pude salir. Ya eran 20, 25 aplicaciones y yo ya no veía cómo iba a salir, ¿no? Pagaba una, pedía la otra. Era una bolita de nieve. ¿Cuál era tu curiosidad? Dijiste, a ver si sí es cierto que esta app promete lo que dice o... Exacto. ¿Cuál era tu curiosidad? Esa fue, o sea, la primera que vi, no recuerdo cómo se llamaba, creo que me soltó 5,000 pesos. Dije, qué padre, ¿no? Entonces... Pero aquí el problema fue los días para pagar, porque eran 7 días, 6 días, y desde el quinto día ya estaban amenazando, hablando, y horrible, ¿no? ¿Tú te enteraste desde el principio que era 5 a 7 días o caíste como la mayoría que pensamos que eran 90 días? Exactamente, yo pensé que eran 90 días. Nunca me puse a leer realmente cuánto era el plazo, cuánto era el interés, cuánto era todo, ¿no? Si de 5,000 querían, creo que 13,000 pesos, algo así de pago. Entonces, así fue. De ahí fue que empecé a pedir la otra para pagar aquella y luego otra para pagar las otras dos y... ¿Pero cómo fue? O sea, me refiero a que lo pediste y de repente ya ves que te invitan a hacer... No se le olvide mañana realizar su pago y cosas. No fue así de no se le olvide. O sea, ya desde el quinto día eran... A ver, cuéntame, ¿cómo fue ese día? El primer día de la acoso, la extorsión, cuando descubriste que estabas metida en una... Tienes 2 horas para pagar el dinero, porque si no te voy a boletinar, que eres una ratera, que eres esto, que eres lo otro, que no sé qué. Y yo decía, pero si faltan 2 días, o sea... Y llamada tras llamada tras llamada, me mandaban mis fotos, que no eran mis fotos, o sea, ya eran como editadas y cosas horribles, ¿no? Mensajes muy feos. ¿Qué tipo de ediciones había? A ver, cuéntanos un poco. No, teniendo o diciendo que era yo traficante de oro, o sea, cosas horribles. ¿Qué sentiste cuando empezaste a ser bombardeada por esto? Horrible, me dolió el estómago, ya me dio la depresión, ya no quería yo ir a trabajar, no quería salir de la casa, porque pensaba que estaban acá afuera, como en los mensajes decían, ¿no? Ya estamos aquí afuera y que somos de la familia de no sé qué, y que... Horrible, o sea, yo ya no quería salir. ¿Cómo es que fuiste descubriendo poco a poco? Porque ya ves que al principio pues te enojas, ¿no? Dices, ¿por qué este cobrador me está hablando así? Y tratas de marcar para pedir con un gerente, y que a mí así me pasó. Que dije, ¿sabes qué? ¿Por qué me hablas así? Pásame con el gerente y ahorita te voy a acusar. Y me pasaban con un supuesto gerente que no era el gerente, que era otro extorsionador. Ajá, y que era peor, te trataba peor que el que te estaba cobrando. O sea, tú querías llegar a un acuerdo y decirle, bueno, yo pago ahorita, deme 1 hora, pero no, o sea, te ponían peor. Te empezaban a decir más insultos, más amenazas. ¿Cómo de cuántos teléfonos te marcaban? No, como de 100 distintos. Eran uno tras otro, y le empezaron también a llamar a los contactos. Entonces, ahí sí ya fue cuando yo me espanté mucho. ¿Qué les decían a tus contactos? Que yo los había dejado de avales, que tenían que pagar mi préstamo, que no sé qué, que obviamente ellos me hablaban, oye, ¿por qué me pusiste de aval? Y pues no era cierto. Cuéntame, ¿cómo te reclamaban? ¿Qué te decían? ¿Qué amistades perdiste? ¿Quién se enojó contigo? No perdí ninguna, porque pues realmente me conocían, ¿no? Pero uno sí me dijo, me hubieras avisado, me hubieras dicho, no, que me amenazaron y que si yo no pago. Entonces yo ya no sabía qué contestarles. Yo no sabía qué decirles, o sea, solo les decía, es que no es así, yo no te puse, yo nada. Pero... ¿Cuál era el sentimiento que más te embargaba? ¿Como el miedo, la pena? Miedo y pena. Pena de que dijeran, ay, esta es una defraudadora, no sé.
¿Y en tu trabajo cómo te afectó? En mi trabajo me afectó porque le llamaron a mi jefe. Ok, cuéntanos. Y un día me habla, fue un lunes, que me se ven, y le digo, man, te andan buscando. Le digo, ¿quién? Y me enseña una foto. Y me dijo, gracias a Dios, te conozco, y esto le pasó a un sobrino. No se metan en esto. Yo me quedé así y dije, ¿qué le digo? Le digo, no, discúlpeme. Dice, yo sé qué es esto, por mi sobrino, ¿no? Pero sí me dio mucha pena, pues era mi jefe, y dije, qué vergüenza. ¿Que era uno por montaje? Sí, me pusieron como muchas ratitas así alrededor y... Ay, no, horrible. Muchas ratitas. Muchas ratitas. Esta señora no paga. Y pusieron se busca y... Ay, no, horrible. ¿Cómo diste entonces con la solución? Porque me imagino que antes de llegar con nosotros anduviste preguntando y viendo y... Nada. ¿No? Yo andaba viendo a ver dónde conseguía para pagar. Ajá. Y decía yo, bueno, yo pago esta y saco otra y pago la otra y así. Y en Face me metí un día, una noche, porque yo ya ni dormía, o sea, ya me la pasaba yo y veo, ¿no? ¿Te molestan a tus contactos? No sé, todo lo que decía. ¿Yo o algún otro de...? Dije, esto me conviene, voy a hablar. Y creo que le mandé un mensaje a la doctora Dalia. Ajá. O a ti, no recuerdo bien, ahí lo debo de tener. Y ya fue como los empecé a contactar. Y ya empezaron a bajar, obviamente, las llamadas. ¿Cuántas apps tenías más o menos cuando llegaste con nosotros? Como 25. Ay, cabrón. O sea, ya toda apps. la pantalla de mi teléfono eran aplicaciones. Uf. ¿Y como cuánto entonces les pagaste en total? Uy, un montón. O sea, entre lo que les liquidabas cuando se podía liquidar y entre los periodos estos de extensión, ¿cómo cuánto llegaste a pagarles? 25 apps, puta. Yo creo como 80,000 pesos. 80,000 pesos, una lanota. Y no acabé de pagar. Todavía en teoría te quedaste con eso y con esos adeudos ahí. O sea, digamos, se aplicó el hack, ya ahí se quedó y ya, ¿no? O sea, saliste del problema. Cuando llegaste, ¿te canalizaron con un asesor? ¿Quién te atendió? Una vez me atendió el licenciado Ale. Ajá. Después, es que fueron varios. ¿Cómo te fue con la atención? Súper bien. Súper bien. Todos los asesores que me han atendido hasta hoy, bien. ¿El técnico que te tocó, qué tal? Todos muy profesionales, todos rápido. No tengo ninguna queja del servicio. Ah, qué bueno, porque estoy haciendo mis anotaciones, ¿eh? Anótale bien. Oye, y cuéntanos, ¿cómo sientes la diferencia? ¿Cómo se quita ese velo una vez que llegas a nosotros, te damos la atención, se quita ese velo después de aplicar el hack? ¿Cómo cambia tu vida? Cambia radicalmente porque empiezas a ver que ya no te están llame. Que a lo mejor sí le llaman a las 2 referencias que tú pones y a ti. Pero después de 3, 4 días ya no te llaman, ya no están molestando a nadie, ya todo está tranquilo. Yo la primera que hice, dije, a ver, voy a probar, ¿verdad? ¿Qué tal que tampoco sea cierto? Okay. Pero ya cuando empecé a ver que sí, dije, esto es una maravilla y lo voy a recomendar. De hecho, tuve un vecino, ya no vive aquí, que también estaba ya en esas y le dije, habla aquí. Y le di el número de la doctora Dalia. Y creo que también utilizó varios hack. Oh, pues padrísimo. Oye, supe que tú tuviste acceso al servicio de atención psicológica gratuita. ¿Quién te atendió? ¿Félix, Paola, Dalia? La doctora Dalia. Ok, la mera titular. La mera. Del equipo. ¿Y qué tal? Cuéntanos. No, es súper padre. Ya con 3, 4 palabras me empezó a cambiar como el chip. Me empezó a hacer ver que esto no iba a pasar de lo que era y a quitarme el miedo. Y fuiste poco a poco recuperando la paz. Entonces, fíjate que el servicio de psicología es algo que
mucha gente llega con nosotros y pasa por este servicio gratuito, pero también queremos invitar a más personas a que pasen por él, porque a veces es el romper la burbuja, ¿no? Es ese filtro entre poder estar verdaderamente tranquilo y quedar en la incertidumbre aún incluso después de aplicar el hack. Es como el cierre con broche de oro. ¿Tú qué le dirías a una persona que está pasando por esta situación? Pues primero que los contactara y luego que sí se acercara con alguno del servicio de psicología. Digo, no sé los demás, su forma de trabajar, pero la doctora Dalia es excelente. Siempre le he dicho, eres un ángel en mi vida. Todos ustedes. Te agradecemos mucho. Ahorita ya estás bien. ¿Hace cuánto tiempo de eso? 3 años. ¿Y cómo ha cambiado tu vida desde ese momento hasta hoy? ¿Pudiste reconstruirte? ¿Ya saliste de esos adeudos? ¿Implementaste una nueva estrategia? Mucha gente nos dice, a mí después de eso, como estuve acostumbrado a sacar y a sacar y a sacar dinero y a ver y a trabajar de más y a implementar y a un negocio, y muchos justo después de este momento le juegan al emprendedor o empiezan a hacer otro tipo de estrategias. ¿A ti te funcionó, digamos, este vivir acelerado de conseguir dinero, o sea, como para restablecerte, estar mejor? Sí, y para no volverme a meter en ese tipo de situaciones, ¿no? ¿No te ha pasado que de repente se te ocurre descargar otra y...? No, ya no. Ya no. Porque se vuelve como una especie de adicción, yo lo comparo mucho al apostador, ¿no? Gente, muchísimas me han reportado que, oye, Eric, pero ya no tengo broncas con las apps, pero pues como que me dan ganas de descargar una. ¿Por qué te dan ganas? Es que si descargas una otra vez, te vuelves a meter en el problema. O sea, no va a ser una, va a ser la que sigue y otra vez caes. Y otra vez caes. ¿Recuerdas qué aplicaciones, no? Ni algún nombre de las con las que caíste? Era Divisa Crédito, OK Dinero. Okay. ¿Cuáles otras? Era, por ejemplo, esa de Divisa tenía como varias filiales. Ajá. Okay. Entonces, varias eran así. O sea, una tenía 2 o 3. Entonces, esas eran las peores. Y yo, digo, cuando caí en la primera de esas, decía yo, ay, pues es la misma, ¿no? No era la misma. Y una se pagaba hoy y la otra mañana y la otra pasado y horrible. Mucha gente cree eso, que es la misma aplicación, no. Pero es que cuando una aplicación se aloja en otra aplicación, se va la información hacia distintos lugares. Entonces te están acosando desde un lugar y te están acosando desde otro lugar, y luego, si no se aplica el hack, hacen un manejo muy, muy terrible de tus datos. Sí. ¿Tú has temido por el uso de tus datos o ya por fin ya quedaste tranquila? No, ya no. ¿Te han molestado con alguna otra cosa, diciéndote alguna otra cosa? No, ya después hasta valiente me volví, porque una vez me amenazaron. Somos el cártel de Sinaloa y estamos afuera de tu casa. Le dije, pues venga, te estoy esperando. Órale. Nunca me volvieron a marcar. O sea, eso fue de otra cosa después. Sí, en el mismo proceso, okay. Pero como yo ya estaba con ustedes, ya me envalentoné y dije, sí, pues no es cierto, ¿no? O sea, ya les contesté, los bloqueé y ya. Ese es un gran mensaje, el empoderarse. Muchas de las personas que caen justamente son mujeres que a veces... Yo siento que los hombres lo expresan menos. Los hombres viven el problema en solitario y lo dicen menos. Pero las mujeres buscan expresarlo un poquito más, pero desafortunadamente la sociedad las asedia mucho, ¿no? En cuanto una mujer cae, todavía hay mucho pensamiento machista, mucho pensamiento de desequilibrio en cuestiones de género, ¿no? Entonces hemos notado que a las mujeres las impacta muchísimo. Sin embargo, la tasa de suicidios que hay es la mayoría hombres. La mayoría hombres que no pueden expresarlo. ¿A ti te costó trabajo expresarlo con tu familia, con hijos, Nadie sabía. Familiares? Nadie sabía en lo que yo estaba metida. Tú solita estabas en esa bronca. ¿Cómo era vivir esos días metida en esta bronca solita? Horrible. Sin que nadie supiera. Porque a lo mejor mis hijos y eso me preguntaban y yo, no tengo nada, esto. Pero en las noches era levantarme, fumar, qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer al rato, y si vienen, y si esto,
todo lo viví sola, porque no quería espantarlos a ellos ni preocuparlos, ¿no? ¿Y nunca te dio la incertidumbre de decir qué tal si sí vienen y mejor nos mudamos de aquí o nos vamos o hijos quédense en otro lado? No. Okay. No, pero yo creo que si no los hubiera encontrado y si hubiera yo seguido en eso, sí me cambio de casa. ¿Ya ibas para allá? Pues yo creo que sí, porque sí, ya era mucho. ¿Estabas en angustia? ¿Estabas depresiva? Todo el día me dolía el estómago y nada más veía el teléfono que sonaba y decía yo, ay, no. O sea, ya era una cosa horrible. Me da mucho gusto ver que estás bien, que estás reconstruida, que ya tienes ¿cuántos años siendo fan de MOVAP? 3. Ya 3 años. ¿Y qué tal? ¿Te gusta el contenido? ¿Te gusta lo que hay? Sí, me encanta. Pues esperamos que muchos años sigas siguiéndonos y te agradecemos mucho que nos abras tu casa. Eso para nosotros es muy importante. Y para los que nos están viendo, esto es un acto de valentía. Esto es un acto de levantar la voz con fuerza, de empoderarse y de hacerles ver a los extorsionadores que no nos vamos a dejar, pero también entender que es una extorsión digital, es un delito digital. Nadie va a ir a tu casa a hacerte daño. Yo, como ahorita platicábamos, salgo a la calle tranquilo. Tú también ya sales a la calle tranquila. ¿No te queda un poquito de paranoia? Al principio, ¿no? Los primeros, sí. ¿Qué? ¿Los primeros 6 meses o días? No, yo creo que 2, 3 meses. Sí, 2, 3 meses, ¿no? A mí, ¿sabes qué me pasó? Yo cambié totalmente mi comunicación en el sentido de que me volví muy ansioso cuando recibo llamadas. No recibo llamadas, prácticamente primero nos escribimos, acordamos y luego nos llamamos. Uh-huh. Porque si me llaman sin antes haberlo acordado, todavía me da como un poquito de ansiedad. Yo instalé un identificador de spam y de todo eso y ya. Se acabó el asunto. Uh-huh. ¿Cambiaste de línea telefónica? No. Fíjense, eso es un buen ejemplo. Ella nunca cambió de línea telefónica. No. Entendió que el acoso iba dirigido a ella y a sus 2 referencias. Me imagino que les avisaste, agarraron la onda. Y muchos de estos casos de no cambiar la línea telefónica aplica para personas que a lo mejor llevan 10 años con esa línea. Ajá. Que todo el mundo los conoce por ahí, que tu labor comercial, de donde sacas dinero, porque a lo mejor tienes pacientes, tienes clientes, tienes proveedores ahí, y no es necesario que cambies de línea telefónica. Conseguir las instrucciones que MOVAP te da, de verdad puedes estar tranquila. Sí. Muchas gracias por ser testimonio de eso. Un placer. Y pues vámonos, muchas gracias. ¿Qué sigue? ¿Un cafecito? Te invito a un cafecito aquí en tu casa. Adelante. Pues muchas gracias. Nos vemos y un bonito día. Muchas gracias por recibirme. Muchas gracias. Sí, está mal esa puerta. ¿Por qué a pasar al baño antes de mucho tráfico, señores? Vámonos.